Y hasta ahora vamos a darle la bienvenida al doctor Heber Cuba García. Él es médico, analista en política, salud pública y también analista político, comentarista del portal de opinión El Montonero, comentarista habitual también en RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo, señor José Hernández, a todo el país. Hace unos días nosotros conversábamos sobre toda esta ofensiva internacional contra el Perú, que venía incluso de países de la región, de presidentes que tenían permanentemente una posición respecto a lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Y esta semana lo que hemos visto es ya respuestas abiertas, directas, frontales de parte de la presidenta Dina Boluarte. Primero contra el presidente de México. Lo instaba a que cumpla con entregar la presidencia pro tempore al Perú en la Alianza del Pacífico. Y hace unos momentos en el grupo aéreo número 8, la presidenta Dina Boluarte ha sido bastante directa con Gustavo Petro. Ha dicho que no interfiere en los casos del Perú y que se dedica a gobernar, porque también en su país ahí está lleno de protestas, ¿no? Entonces, ya hay una reacción en el plano internacional, ¿no? ¿Cómo analiza usted este tema? Mire, el, el tema va a profundizarse inclusive en el plano internacional, porque en el plano interno existe ya prácticamente una disminución casi total del movimiento insurreccional que ha azotado el Perú desde el 7 de diciembre del año 2022. ¿Y esto por qué? Porque precisamente en este concierto internacional se manejan varias herramientas eh, muy importantes. Una de ellas tiene que ver con la Corte de Costa Rica, la Convención de Derechos Humanos de Costa Rica, que como sabemos está anexa a la OEA. Por lo tanto, entonces, en este tema, la posición de los gobiernos de América Latina eh, eh, va a ser muy importante en la votación, digamos, que se tengan estos foros internacionales. Y es importante para mantener los espacios que se tengan en esta parte del continente, que tienen una injerencia directa en el Perú, en el sistema de justicia, y que es uno de los aspectos esenciales, no solamente para el hecho de conseguir la liberación de Pedro Castillo, sino también para buscar incluso la reposición en su gobierno, o por último, para exigir la convocatoria a unas nuevas elecciones tipo boliviano, donde el mismo grupo político que perdió el poder pueda reconquistarlo. Entonces, en estas tres líneas de acción, están los partidos, los gobiernos afines, como a presidente Castillo, como Boris de Chile, el mismo de Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela, México, Nicaragua, Honduras, eh, y inclusive ya en modo ya cada vez progresivo, aunque discreto, el caso de Brasil. Y esto es importante porque esto va a cambiar al interior de los Estados americanos la correlación de fuerzas que finalmente van a tener impacto en estas decisiones que se tomen en la Corte de Costa Rica. No nos olvidemos que la defensa del presidente Castillo va a seguir la línea que siguió Gustavo Petro en Colombia cuando fue destituido como alcalde de Bogotá. Es decir, se va a señalar que ha habido una forma anómala de vacancia, que no se ha cumplido escrupulosamente con el reglamento y por lo tanto que esa vacancia es nula, tal como lo expresó el ex premier Aníbal Torres en su presentación que tuvo días atrás en su comisión de acusaciones constitucionales. Y el segundo aspecto tiene que ver con la intención que se tiene de que los procesos judiciales en su contra no prosperen, sino que al contrario sea una especie de señalar el famoso lawfare, es decir, la utilización del Poder Judicial con fines políticos.
aceptada la primera tesis de que su vacancia fue anómala e inconstitucional, la segunda tesis va a ser que estas denuncias penales son parte del lawfare o de la utilización de la política. Y el tercer aspecto tiene que ver finalmente con mantener una bandera de lucha de los grupos de izquierda e intermedio de la población con fines de agrupar grupos políticos para ganar las próximas elecciones. Y en ese sentido, la estrategia del adelanto de elecciones para copiar la similitud que se hizo con Bolivia es fuerte. Y en ese sentido, hay dos aspectos aquí que hay que tomar en cuenta. Por un lado, la izquierda radical pretende en el Perú señalar elecciones inmediatas, pero hay una derecha timorata que cree que haciendo las elecciones en modo inmediato, todas estas movilizaciones ha castigado a la izquierda y por lo tanto al hacerlas inmediatamente ganaría la derecha. Cosa que, como todos sabemos, en un proceso eleccionario tan anómalo, tomando en cuenta que inclusive todavía no se ha concluido el proceso de pacificación, eso está en veremos. Lo cierto es que, imagínese usted el escenario que tendríamos en el Perú, en el caso que hubiesen elecciones inmediatas y todo el conglomerado de centro-izquierda consiga una mayoría electoral en el Congreso y también el Ejecutivo, es evidente que todos estos procesos que se tienen actualmente contra el expresidente Castillo caerían saco roto. Por eso es que las decisiones que se tomen al interior del país no deben basarse en estas expresiones de países que tienen una agenda propia para el continente. Pero parece Y ser que, si no es casualidad que ayer el presidente del Consejo de Ministros también ya adelantaba cuál es la estrategia que está siguiendo la defensa de Pedro Castillo. No olvidemos que quien está manejando la asesoría es un jurista conocido por su posición, ¿no?, ideológica en Argentina, como es Zaffaroni, quien también ha pertenecido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y cuando ayer el presidente del Consejo de Ministros hacía o adelantaba cuál puede ser la línea de Pedro Castillo, coincide precisamente con la postura que está asumiendo Petro. Entonces usted lo acaba de decir hace unos instantes, el escenario va a estar ahora en el plano internacional, porque con seguridad que Petro va a salir a contestarle a Dina Boluarte. por eso es sumamente importante la carta que han firmado eh, una serie de congresistas de la Unión Europea a favor del Perú. Ese es un tema muy importante, pero además El es un foro de tema, Madrid. así es, además es un tema que en el Perú no se le ha dado la cobertura Hemos necesaria. conversado hace unos instantes con un representante, con el diputado González, desde Madrid, ¿no? Y él expresa cómo se está manejando, ¿no?, en el plano internacional las relaciones contra Perú. Y esto hay que tomarlo en consideración, más allá si nos puede o no nos puede gustar las posturas ideológicas, pero la injerencia política de un país hacia otro, eso es condenable. Mire, aquí tiene que haber hay una estrategia muy fuerte eh, para, digamos, restituir al presidente Castillo o restituir su línea política en el Perú en consonancia con los demás países que hoy están interesados en desprestigiar la democracia peruana. La primera de ellas es castrar al Congreso de la República. ¿Eso qué significa? Explicar que es un Congreso espurio, que es un Congreso que no tiene legitimidad, que tiene incapacidad para poder tomar grandes decisiones y lo que mejor podrían hacer es irse a sus casas. Este es un primer tema. ¿Por qué? Porque es en el Congreso de la República donde se tienen que discutir estos temas de plano internacional. Por ejemplo, en las diversas discusiones sobre el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe discutirse en el Congreso de la República. El mismo Tratado de Escazú, que tiene que ver con una institución similar que se pretende imponer en el Perú a través de una serie de organizaciones no gubernamentales que proponen que el Perú adhiera a este tratado. Luego,
tienes toda esta posibilidad de que sean los congresistas peruanos que puedan viajar al exterior para poder expresar la posición peruana, no solamente la oposición que tiene la oposición peruana, porque ellos sí viajan, ¿no? Ellos sí viajan, discuten, expresan la situación, pero no los congresistas que en mayoría votaron por la vacancia presidencial. Entonces, yo creo que esa estrategia desde el Congreso es sumamente importante y evidentemente no se le puede restar legitimidad a este poder del Estado, porque lo que luego se logra es que se deslegitimen sus decisiones, como por ejemplo la importante decisión del día de ayer de haber aprobado la acusación contra que se haya aprobado que se levante la inmunidad al presidente Castillo para que pueda ser juzgado por el Poder Judicial. Entonces, esto es de por sí importante, pero a vista de que se habla todo el tiempo, se desmerece y se castra de su legitimidad al Congreso de la República, esto pierde relevancia política. Por eso es que ese es un primer aspecto que el propio Congreso de la República debería salir al exterior y hacer toda una difusión de la posición del Congreso y reunirse con congresistas afines de otros países y poder explicar cómo va la situación peruana. Por otro lado, también el Poder Ejecutivo en esta circunstancia tiene que tomar medidas. Si ya sabe que el tema viene por una demanda que va a tener el presidente Castillo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, entonces ya tiene que también señalar la contrademanda, señalar la serie de muertos que se han tenido en el Perú a raíz de la asonada violentista que propuso el presidente Castillo. Lo que sucede es que la gente que escuchó al presidente Castillo ya no volvió a leer el manifiesto que lanzó el presidente Castillo el día del golpe de Estado. Y si uno vuelve a leer, ya con calma, se da cuenta que ahí tiene todo un programa insurreccional, no solamente llamando a las Fuerzas Armadas y Policiales, inclusive con el pedido de arresto de la fiscal de la Nación, sino llamando a las fuerzas llamadas por él, las ronderos, unidades campesinas, todo lo que está ocurriendo. O sea, eso ya está en el discurso del mensaje, el manifiesto golpista del expresidente Castillo. Entonces, eso ya es un elemento sustancial para que los congresistas, los actores políticos puedan discutir ampliamente y puedan demostrar precisamente que todo esto que ha ocurrido, estas muertes que han ocurrido en el país, tienen autores. Y estos autores, si bien es cierto, el expresidente está preso, es el único que está preso. Entonces, eso es uno de los temas que también la justicia y los políticos tienen que evaluar, porque ese mensaje golpista, ese manifiesto, tenía pues destinatarios que han actuado y que siguen actuando en el país. Ahora, quiero volver al tema del plano externo. ¿Por qué? Porque permanentemente se mira el caso de Perú como que el presidente Castillo o el expresidente Castillo fue defenestrado con un golpe de Estado. Y esto lo dicen permanentemente. Entonces aquí también tenemos que acusar que Cancillería, Relaciones Exteriores, ha hecho un trabajo bastante débil, ¿no? Porque ha sumado a todas las manifestaciones que hemos tenido en las últimas semanas, ¿no? Gustavo Petro, presidente, hemos tenido a Boric de Chile, hemos tenido pronunciamiento de Fernández de Argentina, de Andrés López Obrador, ¿no? Que incluso ayer ha dicho que este es un gobierno espurio. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué nuestra Cancillería no reacciona? ¿Por qué nuestra Cancillería no sale a hacer todo un trabajo a nivel de las propias embajadas para dar a conocer ya no solamente la posición del gobierno de Perú, sino el respeto que nos merecemos como país, ¿no? Mire, yo creo que la presidente Dina Boluarte y el Consejo de Ministros, que ya hemos nosotros en su oportunidad, ya en reiteradas oportunidades, no una vez, varias veces hemos comentado que tiene un gabinete con poca capacidad política
y además que no ha sabido tomar el pulso de las circunstancias en cada momento. Por ejemplo, la primera tarea que debería haber hecho la Presidente es señalar responsables, es decir, polarizar al Perú entre un gobierno legítimo, constitucional, y el movimiento insurreccional en marcha, y luego ganar a la población intermedia que no estaba en uno de los dos lados, y reducirlos, aislarlos progresivamente. Eso es lo que es una tarea de un gobernante. ¿Y polarizas cómo? Internamente. Acuérdese usted cómo hizo el expresidente García en su campaña electoral. Polarizó con la izquierda peruana, pero no con la izquierda peruana, polarizó con Hugo Chávez. Y automáticamente ganó el espacio intermedio de la población porque les hizo ver a los peruanos que esa era la tendencia que había en América Latina que estaba auspiciando Hugo Chávez. O sea, en ese momento la estrategia política de la presidente Boluarte fue al contrario, dijo, no, son marchas pacíficas, son marchas espontáneas, son marchas indignados, no polarizó con nadie, los cobijó a todos, a los insurrectos, a la gente del medio, a todos, y evidentemente una campaña muy aguda desde el otro lado, pues sí polarizó contra ella. Dina asesina, señaló también el Congreso deslegitimado, corrupto, y así comenzó una polarización desde el otro lado hacia el gobierno, que es la retórica que ha ganado precisamente porque no ha tomado esa herramienta fundamental. Por eso es que en esta posición, hoy día, ya con las declaraciones de las últimas semanas, por lo menos donde ya el gobierno peruano ha tomado posición firme, ya ha diagnosticado con claridad lo que existe en el país, y habiéndose el día de ayer aprobado en el Congreso de la República levantamiento de la inmunidad del presidente Castillo y dos ministros, yo creo que tiene que haber una ofensiva polarizante también al exterior para explicar en los países extranjeros qué es lo que está ocurriendo en el Perú y deslindar con estos gobernantes que en modo machacón dicen mentiras, porque es evidente que en el Perú no ha habido un golpe de Estado del Congreso contra el expresidente Castillo, al contrario, es el expresidente Castillo que ha hecho un intento fallido de Estado y además ha hecho un llamado a la insurrección de la calle, que es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y si hay ríos de sangre, como señalaba Aníbal Torres, tienen responsables, porque en lugar de llamar a la calma, a la paz, asustan a la violencia. Estos son temas que va a tener que llevarse a cabo posiblemente durante esta semana que viene, de las siguientes semanas, y evitar, una vez más, cambiar la agenda política en lugar de avanzar hacia un proceso de consolidación de la pacificación y, en segundo lugar, tratar de formar equipos correctos, políticos, dentro del marco democrático, asusar al caos, convocar nuevamente elecciones inmediatas, buscar que los grupos violentistas puedan reciclarse políticamente y tomar el control del Estado. Yo creo que eso sería pues concluir con lo que se señaló desde el día del golpe de Estado, es decir, concluir con esa agenda con el beneplácito de los países que intervienen en los temas internos de nuestro país. Muy bien, doctor Cuba, pero no quiero yo dejar que comente sobre el tema médico, ¿no? El tema de salud pública. Usted esta semana ha escrito el MINSA contra las redes integradas de salud y es una buena oportunidad para conocer qué es lo que está ocurriendo. Mire, desde el año 2006 está vigente en el Perú un reglamento de establecimientos de salud en el país. Es un reglamento que regula cómo funcionan las clínicas privadas, los hospitales públicos, los centros de salud, los policlínicos, los consultorios privados. Es un reglamento amplísimo que permite que el mercado de la salud o los diversos mercados de la salud funcione, porque hay que entender que cada medicamento es un mercado, hay un mercado global de medicamentos, cada
empresas que trabajan en construcción de hospitales, es otro mercado, y así sucesivamente. Hay mercados de infraestructura, de equipo, de insumos, inclusive de recursos humanos, porque ahí hay necesidad de contratar, etcétera. Todo ese tema está en un reglamento que está vigente desde el año 2006, que es el Decreto Supremo 013. Sin embargo, en el trayecto de esa época a esta, ha habido algunos cambios legales. Uno de ellos, de suma importancia, fue la promulgación de la Ley de Creación de Redes Integradas de Salud, que lo que busca es involucrar a la comunidad en la gestión sanitaria de todos los establecimientos, de los 1.874 distritos que tiene el Perú. Esto es acercar realmente los servicios de salud a la ciudadanía con su amplia participación social. Este se llamaba, lo que hablamos en algún momento, el enfoque comunitario. Sin embargo, lo que ha hecho ahora el Ministerio de Salud es emitir un proyecto de reglamento para reemplazar esta ley con una ley mucho más amplia, con un reglamento mucho más amplio que se introduce incluso en la forma que deben recetar los médicos, en la forma que la expedición de los certificados, y una serie de, es más, disminuye el requisito para ser director de hospitales, directores de centros de salud, etcétera, inclusive en el sector privado, de tal manera que promueve de alguna manera un cambio no meritocrático y antitécnico del funcionamiento de la salud en el país. Y esto, ¿a quién perjudica? Perjudica precisamente a las políticas que estaban en marcha, en construcción lentamente, pero estaban en marcha, como era la política de redes integradas de salud, porque en lugar de dar un reglamento de las redes, se da énfasis en el centro de salud, en el establecimiento de salud, a que le pone una denominación que nadie entiende, que es la de IPRES, en cada establecimiento, pone el foco, cuando deberían poner el foco de la reglamentación en las redes. Debería haber aquí un avance para que ya se piense no invertir en un centro de salud, sino en una red mayor. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, en Lima Metropolitana, teniendo un banco de sangre en el Hospital Loaiza y cruza usted la pista y al frente tiene otro banco de sangre? ¿Por qué estos dos no podrían trabajar en red y tener un centro de hemoterapia más grande que pueda dar servicios a toda la capital sin necesidad de crear en cada establecimiento un banco de sangre? Esto tiene una repercusión enorme económica, porque si cada establecimiento de salud quiere tener los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología, esto se encarece enormemente a nivel en la atención médica. Lo que se necesita es trabajar en red precisamente para que los equipos, los insumos, los recursos humanos, todos se complementen en las diversas acciones y se abaraten los costos y se dé una mejor atención, porque finalmente la red está para servir al ciudadano y el ciudadano sabe perfectamente que apenas entra a un establecimiento de salud del primer nivel de atención en una posta, en un centro de salud, puede llegar tranquilamente a un instituto especializado sin tener que pasar por todo el villacruz administrativo que pasa el día de hoy. Esto también implica que el Ministerio de Salud escucha a la población, escucha a los expertos, escucha a las instituciones involucradas en esto, y 15 días que ha dado el Ministerio de Salud para recibir opiniones, creo que son muy pocos días, es un periodo muy corto. Por lo tanto, desde aquí expreso mi solicitud para que este periodo sea ampliado, por lo menos a unos 6 meses, 8 meses, con la finalidad de que podamos escuchar a todos los actores involucrados en los diversos mercados que tiene la salud en el país. Pero además de eso, es muy importante que el Colegio Médico del Perú también se pronuncie. ¿Por qué? Porque este reglamento interviene en la forma en que se ejerce la profesión médica, en la forma en que se receta e inclusive en la forma en que se van a conducir los establecimientos de salud que el día de hoy están en manos de la profesión médica. Muy bien, doctor Heber Cuba. Como siempre, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación cada sábado. Muy agradecido por su participación. Muy amable. Buen día.